Sí, yo creo que el vino argentino de alguna forma es uno puede proyectar lo mismo que sucedió acá a la escena latinoamericana, ¿no? En específico en Chile y en Uruguay. Brasil y Perú y Bolivia son otros temas que no son otra escena y otros desarrollos que son completamente distintos. Pero si tomamos los tres más importantes productores, yo creo que Argentina es un buen ejemplo de evolución, una evolución para mi gusto muy rápida. Yo siempre lo he dicho que el movimiento, el juego de piernas que tienen los productores argentinos, la rapidez de reacción, ha sido sorprendente. Contando la década que hemos estado acá, ¿no? El cambio ha sido radical, radical, radical. Yo siempre recuerdo los primeros años que veníamos para acá, la sensación de que había un monopolio del gusto, ¿no? La sensación de que había una forma solamente de hacer un buen vino y la otra estaban equivocadas, era algo dominante. Y hoy día eso ha cambiado completamente y hay muchas voces, muchas visiones que a mí me parece que son muy interesantes y hay una diversidad que realmente es el reflejo del paisaje, ¿no? Es el reflejo de la diversidad de suelos, de climas, de topografías que hay en Argentina. Eso ahora se ve en los vinos. Antes yo no lo veía, yo veía solamente una forma solamente había un enfoque de la cámara, ¿no? Ahora hay muchos. En Argentina ha pasado algo que quizás no fue tan claro en Chile, que fue la influencia española en el vino chileno, en el vino argentino, perdón. La influencia española moderna, que a su vez está muy influenciada por Borgoña, ¿no? Y estoy hablando principalmente de productores en Bierzo, en Galicia y en menor medida en Priorat. Entonces creo que esos productores entraron en contacto con muchos productores argentinos y hubo una simbiosis ahí. Entonces lo que ellos habían aprendido en Borgoña lo estaban aplicando en, no sé, en Gredos o en Galicia como te decía, o en menor medida en Priorat. Y yo creo que eso se aplicó en Argentina. Estoy pensando, bueno, primero que nada, yo creo obviamente en el racimo completo, el raspón, las técnicas de maceración, las diferentes formas de hacer maceración carbónica, también la ánfora, también los huevos. También. Bueno, entonces yo creo que hubo mucha, no sé si los huevos, pero hubo mucha influencia, mucha combinación, mucha interacción entre estas dos. Entonces, eso se notó mucho y todavía se sigue notando, fíjate, mucho en el vino argentino. Creo que esa influencia le hizo muy bien. Como que creo que fue uno de los, para mi gusto, y es una teoría nada más, fue uno de los motores uno de los turbos, digamos, que aceleró aún más el cambio. También hay una fuerte influencia de Jerez, creo acá, y también de Jura. Y creo que la idea de empezar con el velo de flor y empezar a investigar por ese lado ha dado vinos increíbles. Pero también yo creo que tiene que ver mucho eso con el descubrimiento, con esta labor preciosa que pasa creo que con mayor claridad en el Valleduco, que es la profundización, ¿no? Profundizar el conocimiento, no expandirlo, sino que profundizar, ¿no? Vamos a ver cómo es este lugar, vamos a ver cómo es Gualterí. Ah, mira, resulta que no hay solamente un Gualterí, ahora hay como 4 o 5 o 6. Entonces vamos a ver cómo es monasterio. Bueno, mira, increíble, no hay solamente un monasterio, hay varios monasterios. Mira, y este lugar nos dimos cuenta que es increíble para Chardonnay. Y es increíble para Chardonnay además con un poquito de velo de flor. Fue un viaje de 10 años para que realmente comenzara a pasar. Entonces yo creo que se estén haciendo tan buenos blancos, estoy completamente de acuerdo contigo, se hacen muy buenos blancos en Argentina, sobre todo con Chardonnay, Semillón, bueno, y sigo, Sauvignon, Chenin, etc. Creo que es una consecuencia lógica de estudiar el lugar en mayor profundidad, no expandirlo a la Patagonia. Eso también pasa, pero cuando uno profundiza se va empezando a descubrir cosas, y una de las cosas que se ha descubierto afortunadamente es que no sabíamos que este lugar es increíble para Chardonnay. La gran diferencia para mi gusto entre la escena vitícola enológica en Chile y la escena argentina tiene mucho que ver con la historia, ¿no? Tiene mucho que ver con la historia. Aquí la
la inmigración fue fundamental para construir una cultura del vino, y la inmigración era gente pobre, muy pobre muchas veces, muerta de hambre muchas veces, que llegaba al lugar, llegaba con muchas ganas de trabajar, llegaba con, bueno, la historia ya la conocen, ¿no? Y no solamente llegaba con sus ganas de trabajar, sino que también llegaba con su cultura, ¿no? El aceite de oliva, el pan, la pasta y, bueno, y el vino. Era parte de su cultura. Entonces, aquí la escena de pequeños productores siempre estuvo. En Chile, en cambio, el grueso de la producción importante que comenzó a darse a conocer venía de gente con mucha plata que viajó a Francia y quedó embobada con estos chateaux del Médoc o con estas increíble castillo en el Rin, ¿no? Y volvió y trató de replicar eso acá. Entonces, de alguna forma, la historia moderna del vino chileno a partir de 1850 está más bien relacionada con esta copia de los grandes chateaux de Francia o de Europa, ¿no? Y al otro lado de la cordillera en Argentina pasó algo completamente distinto. Era gente que traía en su cultura, ¿no? Traía en su cultura, era parte de su vida esto del vino, y obviamente lo reprodujeron acá. Entonces eso separa mucho las dos realidades, son completamente distintas. Por mucho tiempo en Chile ese modelo siguió, pero hubo sí un paralelo a pequeños productores en el sur, sobre todo, que hacen vino. Ahora, esa fuerza que por mucho tiempo estuvo no solamente bajo la sombra de estos copias de grandes chateaux, conglomerados finalmente y empresas actualmente, no solamente estuvo a la sombra de eso, sino que estuvo también ninguneado por ellos. Entonces era ese vino de mierda que hacen los campesinos para tomárselo en la fonda del pueblo, ¿no? Y nada más. La diferencia ahora, y lo interesante que está pasando en Chile hace por lo menos una década, es que esos pequeños productores están haciendo vinos muy interesantes. En Descorchados lo hemos descubierto, junto con otros, obviamente con otros colegas, y hemos hecho mucho esfuerzo para mostrar esa otra cara de Chile, la cara más artesanal, la cara más individual, y no de la industria, que también ha contribuido mucho, por supuesto, a toda la escena, pero esos dos nosotros tratamos de decir que son complementarios. Aquí, en Argentina, creo que ese proceso obviamente se vivió, pero yo tengo la sensación de que hay que darle aún más impulso. Yo, por ejemplo, no entiendo que nadie haya descubierto lo bueno que puede ser el vino patero, no tengo idea. Creo que ahí aún se necesita un poquito más de acelerar la moto, de apuntalar el camino. Vinos de menos de $10 la botella. Yo creo que está bueno ya de decir que hay que ponerle chips para que parezca madera, y hay que dejarlos con un poquito de dulzor para que agraden el mercado. Las grandes marcas en el mundo que hacen millones y millones de litros, las que lideran el mercado, están dejando eso de lado hace rato. Estoy hablando de Santa Julia, por ejemplo, el mejor ejemplo que yo encuentro que hay en Argentina, vamos a ofrecer un vino decente a muy bajo precio, en la lógica de ellos, bajo $10, ¿no? Y que ofrezca lo mínimo que se puede ofrecer en ese segmento, que es que huela a la uva que dice la etiqueta y que sepa a la uva que dice la etiqueta. Yo creo que ese mensaje todavía no está muy difundido entre los productores, y muchos productores lamentablemente siguen creyendo en este prejuicio o en este paradigma de que pobrecitos nosotros, porque si no le ponemos madera alternativa y si no lo dejamos con un poquito de azúcar más de la cuenta, nadie nos va a comprar, porque el consumidor, este bebito malcriado que cualquier cosa que tenga una arista en su boca lo va a hacer llorar, nos va a tirar el vino por la cabeza. Y yo creo que eso tiene que acabarse. Y el mejor ejemplo que yo tengo es Santa Julia, aquí, pero Conchitoro tiene Casillero del Diablo, 5 millones de cajas de 12 botellas cada uno, 9 litros. Y ellos ya no lo hacen, no lo hacen hace mucho tiempo. Y si gente como Santa Julia, gente como Catena, gente como Rutini, gente como los Trapiche, los grandes, no lo están haciendo, es bueno verlo y decir, quizás no habría que hacerlo.
Lo que no entra es que es lo que yo no recomendaría a alguien para comprar. Bien. O sea, yo con el tiempo y con la edad, por supuesto, me he puesto un poquito más intolerante en algunas cosas, pero también más tolerante en otras. Entonces, si antes el vino no me gustaba a mí, yo tenía que hacer mucho esfuerzo para incluirlo. Ahora estoy dejando muchos vinos adentro, obviamente no en los más destacados, pero sí estoy dejando muchos vinos adentro que quizás yo no compraría, pero yo sé que mucha gente compraría. Y cuando digo eso me refiero a vinos equilibrados, sobre todo. Un vino puede tener 15 grados de alcohol, puede tener 2 años de barrica nueva y puede ser un vino equilibrado. Y yo he encontrado mucho de eso. Estoy exagerando, por supuesto, con el ejemplo, pero he encontrado mucho vino que se ha ayornado de alguna manera y que sin traicionar su estilo original, el estilo hiperconcentrado de los años 2000, ha encontrado un equilibrio. Y eso me parece increíble, me parece genial.